Buenos días compañeros, hoy les presentaré el video sobre Italia. Comenzaremos hablando de los aspectos históricos de la actual República Italiana. Tras la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, la península italiana se fragmentó en muchos poblados autónomos que coexistían en el territorio italiano, los cuales eran el Reino de Cerdeña, el Reino de las dos Sicilias, los Estados de la Iglesia, el Reino de Lombardía y Venecia, la República de Florencia y los ducados de Parma, Modena y Toscana. Viajaremos al punto histórico conocido como el Renacimiento, el cual fue un movimiento cultural ocurrido en el siglo XV, teniendo como principal sede la República de Florencia, en donde la mentalidad europea pasó de una concepción de un mundo teocéntrico a una antropocéntrica. Este cambio se considera el inicio de la Edad Moderna, dejando atrás el oscurantismo de la Edad Media. En este momento los artistas se transformaron en intelectuales con conocimiento de geometría, matemática y óptica para resolver los problemas de la perspectiva de anatomía para representar el cuerpo humano, así como de literatura, filosofía y teología para darle interés a los temas de sus obras, y tuvieron un fuerte impulso gracias al mecenazgo de la época. Todo este auge intelectual es sustentado con la prosperidad económica de la región, debido a su posición estratégica en las principales rutas comerciales del Mediterráneo y su saludable industria de la lana, que producía tela para gran parte de Europa. Destaca el tráfico marítimo con el norte de África a través del puerto de Pisa. También a raíz de operaciones de cambio monetario, los bancos florentinos se multiplicaron y adquirieron gran relevancia. Sin los importantes avances hechos en los diversos campos del arte y la ciencia en este periodo, el mundo no sería lo que actualmente es. Fue el periodo de tiempo en el que existieron Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo, Sandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, entre otros. El Renacimiento va tocando su fin con los descubrimientos de nuevas rutas marítimas por parte de los países europeos del norte, lo que provoca que la importancia de Italia en el mar Mediterráneo vaya reduciéndose, siendo reemplazado por Lisboa, Nantes, Sevilla, Bristol y Londres, lo que finalmente conduciría a la primera revolución industrial en el siglo XVIII. Posteriormente sucede otro acontecimiento importante para la creación de la República Italiana, ya que ésta no existe sin la unificación italiana, la cual está compuesta por 5 momentos importantes que sucedieron en el siglo XIX. El primer momento fue la guerra contra Austria y la incorporación de Lombardía, en donde el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, estaba convencido que para lograr la unificación era necesario enfrentarse a Austria para recuperar Lombardía y Venecia. Para ello solicitaron ayuda a Francia. Fue así como pactaron con Napoleón III. La campaña militar dio la victoria a Napoleón y a Víctor Manuel, pero Napoleón firmó un armisticio con Austria por el cual Lombardía pasaba a poder de Víctor Manuel, pero quedaba aún bajo la dominación austriaca. Con esto, Francia obtendría en cambio Saboya y Niza. El segundo momento fue la anexión de los estados de Parma, Modena y Toscana. La victoria sobre Austria había despertado el sentimiento nacionalista entre los estados de Italia central. En una votación democrática realizada en 1860, se determinó la incorporación al Reino de Cerdeña de los estados de Parma, Modena y Toscana. El tercer momento fue la incorporación de Sicilia y Nápoles, quienes estaban en manos de la monarquía borbónica. El ejército al mando de Víctor Manuel II conquistó los estados de la Iglesia, excepto la ciudad de Roma. El 13 de marzo de 1861, el primer Parlamento Nacional reunido en Turín proclamó como rey de Italia a Víctor Manuel II. El cuarto momento de la unificación fue la incorporación de Venecia, en donde los italianos, aliados con los prusianos, obligaron a Austria a devolver Venecia a Italia. Con la anexión de Venecia, faltaba solamente la incorporación de la ciudad de Roma, para dar por concluida la unificación de Italia. Pero para lograr anexar Roma se necesitaban bastantes fuerzas, ya que fuerzas francesas en Roma defendían al papado, pero la situación cambió cuando estalló la guerra franco-prusiana. Napoleón III retiró las tropas que mantenía en Roma
e inmediatamente Víctor Manuel II ordenó a sus tropas ocupar Roma. Víctor Manuel se instaló en el Palacio Quirinal y declaró que Roma era la capital del Reino de Italia. El Papa se negó a aceptar la anexión de Roma por parte de Víctor Manuel, cuya autoridad desconoció, y como protesta a esto, se encerró en el Palacio del Vaticano, considerándose prisionero. Entonces nace el Reino Temprano. El nuevo Estado sufría varios problemas tanto por la pobreza general y analfabetismo, como de las profundas diferencias culturales. En política exterior, Italia fue excluida del reparto colonial de África en la Conferencia de Berlín. Del periodo de la Primera Guerra Mundial, lo más destacable es que Italia incorpora a su territorio el Trentino, la Venecia Julia y la ciudad de Zara en Dalmacia. Posteriormente a la Primera Guerra se da el periodo del régimen fascista, en donde trabajadores italianos inspirados en la Revolución Rusa se unieron siendo liderados por Benito Mussolini. En 1922, los fascistas emprendieron una marcha sobre Roma, pero el rey dio la orden al ejército de no intervenir, y formó una alianza con Mussolini. Convenció al Partido Liberal de aprobar el gobierno liderado por los fascistas. Durante los años siguientes, Mussolini suprimió todos los partidos políticos y limitó las libertades para prevenir revoluciones. En 1929, Mussolini realizó el Tratado de Letrán con el Papa Pío XI, reconociendo la existencia del Estado del Vaticano y al Papa como su soberano. Con esto, Mussolini obtiene el reconocimiento de la unidad de Italia por parte de la Iglesia. El régimen fascista amplió su imperio colonial anexionando a Etiopía y a Albania entre 1936 y 1939. En la Segunda Guerra Mundial, Mussolini decidió usar Albania para invadir Grecia, pero la resistencia griega fue superior a la esperada, rechazando el ataque italiano y contraatacando en Albania. El 22 de mayo se firmó el Pacto de Acero, que consolidó la alianza entre Hitler y Mussolini. Las fuerzas italianas colaboraron con las alemanas en Grecia y el norte de África. Desde la primavera de 1941 hasta noviembre de 1942, la Italia de Mussolini consiguió extender su territorio a toda el área central del Mediterráneo, lo que se conoció como el Mare Nostrum italiano. Tras la fallida invasión de la URSS por parte de Alemania y la entrada de los aliados de Estados Unidos en la guerra, la situación del eje se deterioró. En mayo, el rey Víctor Manuel III mandó arrestar a Mussolini. Los aliados empujaban lentamente a las tropas alemanas al norte, concretando la liberación italiana en abril de 1945. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, en Italia se dio un complicado proceso de reconstrucción política y económica. El acontecimiento central en esa etapa fue la promulgación de una nueva constitución que sucedió hasta 1948, dando paso a la República Italiana. La Constitución italiana tomó forma bajo una conciencia unitaria. Asimismo, se incluyeron los preceptos de democracia representativa atribuida al Parlamento, mismo que se encargaría de las funciones fundamentales de la dirección de la política, la legalidad de la acción administrativa, la división de poderes y la independencia de la Suprema Corte. Esto con fin de evitar un nuevo régimen autoritario. Su nombre oficial es República Italiana. Su capital es Roma. La bandera de Italia se inspira en el modelo de la bandera de Francia. Sería en 1848 cuando la bandera tricolor italiana se convertiría oficialmente en la enseña con el escudo de la Casa de Saboya al centro. Este modelo permanecería vigente hasta 1946. Luego del final de la Segunda Guerra Mundial, el diseño que utiliza no posee ningún escudo o insignia. El territorio italiano tiene una superficie de 301.338 kilómetros cuadrados, siendo el número 69 en la lista de países con mayor tamaño. Se localiza al sur de Europa. El país limita al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Se extiende por una península bordeada por el mar Mediterráneo y tiene dos grandes islas, Sicilia y Cerdeña. Su población total es de 60.233 millones de habitantes. El índice de desarrollo humano en Italia en 2019 fueron 0,892 puntos,
Ocupa el puesto número 30 en el ranking de desarrollo humano. Es una república parlamentaria que se sustenta en la Constitución de 1948. Ha tenido una vigencia de 73 años. Esta constitución nace de la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de incorporar el constitucionalismo y la democracia. Asimismo, se incluyeron los preceptos de democracia representativa atribuida al Parlamento. El presidente es el titular del Poder Ejecutivo. Recibe y acredita a las representaciones diplomáticas, ratifica los tratados internacionales después de que estos hayan sido aprobados por las cámaras, y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Preside el Consejo Superior de la Magistratura, así como el Consejo Superior de la Defensa. Puede declarar el estado de guerra y otorga los honores al mérito de la República. Pero toda la actividad gubernamental y administrativa fundamental es responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros y del Gabinete. El papel político primordial del jefe de Estado ha sido servir como un árbitro entre los partidos y procurar que estos hagan valer sus compromisos y pugnar que lleguen a un buen término las coaliciones en el poder. El Parlamento italiano está conformado por dos asambleas, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Los miembros de la Cámara de Diputados se eligen por sufragio universal, sobre la base de votos expresados por todos los ciudadanos que hayan cumplido la mayoría de edad, que es de 18 años. Son elegibles para esta representación todos los ciudadanos que hayan cumplido 25 años. Los miembros del Senado de la República son electos con base regional, por medio del voto de los electores mayores de 25 años. Son elegibles para el cargo de senador los ciudadanos que hayan cumplido los 40 años. A diferencia de la Cámara de Diputados, en donde los miembros son electos, el Senado tiene miembros vitalicios, los expresidentes de la República y 5 senadores que el jefe de Estado tiene la facultad de nombrar. El Parlamento italiano fue diseñado para ser la rama principal del gobierno y el punto central del poder institucional. En su idioma, la lengua oficial es el italiano. Son cooficiales el alemán y el francés. También se habla el esloveno, el catalán y múltiples dialectos regionales. No cuentan con una religión oficial, pero la gran mayoría de la población es católica. Su moneda oficial es el euro. Es miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. También es miembro del espacio Schengen desde el 26 de octubre de 1997. Es miembro del Espacio Económico Europeo, el G20, el G8, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, la ONU y la Unión Europea. En 1949, Italia se adhirió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 1955 se unió a las Naciones Unidas y ese mismo año se fundó la Comunidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea, de la que Italia fue miembro fundador. Desde entonces, Italia ha participado en los avances en pro de una política comunitaria, con participación en eventos como la creación del euro en 1999. Durante la década de los años 70, Italia sufrió una crisis social llamada como los años de plomo, en donde la insatisfacción por la situación política institucional, caótica con gobiernos que duraban apenas unos pocos días, se tradujo en un principio de violencia callejera y sucesivamente en lucha armada. Estos conflictos llegaron a su apogeo en 1978. Es conocida la lucha contra la mafia, que saltó a la fama con el asesinato del juez Giovanni Falcone en 1992. El ex primer ministro democristiano, Giulio Andreotti, fue acusado de ser padrino de la mafia. Ese mismo año, los jueces del Tribunal de Milán empezaron procesos conocidos como Operación Manos Limpias contra partidos políticos, lo que descubrió una corrupción enorme. La mayoría de los diputados del Parlamento fueron involucrados. En 2001, bajo el gobierno de Silvio Berlusconi, Italia fue miembro de la alianza que participó en la lucha antiterrorista de Estados Unidos en Afganistán e Irak.